Bueno, pues 28 de septiembre, 1 de la tarde, pasando aquí al lado de la Quinta Avenida por la 38. Vamos a bajar la avenida 38, que siempre es bonito bajarla, y más cuando iniciamos el vídeo. Pues Adriana y yo, porque Chavalote está estudiando inglés ahora. Adriana, saluditos. Hola. Pues nos vamos a dar un bañito a la playa que tenemos aquí abajo, a ver cómo está el mar. El día de hoy está lloviendo esta mañana bastante, aunque hay zonas de playa que parece que no ha llovido casi nada y otras zonas de playa que no ha parado de llover. Bueno, donde vivimos sí llovía, y por aquí tengo la sensación que ha llovido, pero menos. Fijaros qué colores espectaculares y la sensación de querer bajar al mar y darte un baño. ¿El mar cómo está? Pues desde aquí me da la sensación de que está tranquilo, aparentemente. Ahora lo vamos a ver. El color del agua no lo veo tan clarito como otros días, un azul turquesa, pero tampoco me parece que esté tan mal. Ahora lo vamos a comprobar y sobre todo a disfrutar del baño. Bueno, pues por aquí es muy fácil de aparcar, ya lo sabéis, pero hay que pagar aparcamiento. Hoy está bastante lleno, ¿eh? Vamos a ver si por aquí lo podemos dejar. Dale. Pues bueno, acabo de encontrarme aquí con Raúl, Raúl Aguilera, que nos manda los paquirreportajes que dicen que eres chileno por tu tono de voz, ¿es verdad? Es verdad. 2 meses por aquí en la Riviera Maya te vas a pegar. Sí, ya llevamos ya 10 días. Ajá. Todavía nos vamos en noviembre 12, 13 por ahí. Me estás diciendo que la playa de 38 hoy está un poquito fea el agua y que me recomiendas que vaya a la 2 o a la 4 o Exacto. Me vaya a Parque Fundadores, ¿no? A ver cómo está por allí. Yo creo que las próximas playas después de Constituyente hacia allá, yo creo que van a estar mucho mejor que acá. Pues te voy a hacer caso, pero me voy a acercar a hacer unas fotos. Sí, anda a ver. Y luego, pues nada, me voy a ir para allá. Perfecto. Pero qué bueno verte, a ver si un día de estos quedamos para comer, ¿eh? No, de todas maneras. Eso está. ¿Puedo está grabar a tu pendiente. esposa? ¿Puedo grabar a tu esposa? Por supuesto, Tanya. Aquí está hablando con Adriana, pero no la voy a molestar, están hablando entre ellas. Y bueno, nos vamos a ir a ver la playa de la 38, nos despedimos de Raúl y seguimos por aquí el día. Venga, hasta luego, Raúl. Chao. Gracias. Raúl, hasta dentro un rato, nos vemos. Pues vamos a ver la playa, más que nada para hacer una foto de cómo está, sabiendo que no está tan bien, es lo que me ha dicho Raúl, un poquito oscura aquí al principio. Hombre, tampoco se ve tan mal, a ver si me entendéis. Pero pudiendo ir a otra playa, pues me voy a ir a otra playa, ya tendremos otro día mejor esta playa, ¿no? Así que me voy a quitar luego la gafa de sol, porque con la gafa de sol no se ve exactamente el problema. El color del agua desde aquí se ve bien. Bueno, un poquito más rotita, un poquito. Buenas tardes. Voy a hacer una foto desde aquí. Bueno. Aquí hay música muy alta, tengo que tener cuidado. Mira, una pirámide han hecho allí. Voy a hacer una foto con esa pirámide. Bueno, pues la pirámide está bonita, la han hecho bien. Y nos vamos a pasear a la orilla. Oye, pues se ve muy lisa la playa. Muy tranquila, no hay oleaje, eso es bueno. Pero como nos dice Raúl, hay zonas que están mejor, por ejemplo ahí en Pelícanos está mejor el mar. En Mamitas más o menos como aquí. Voy a hacer unas fotos y nos vamos a ir a las 4 a ver qué tal está. Ya por allí al fondo, cerca del Gran Jaya, se ve mejor el color del agua. Bueno, pues con esta vista de playa de la 38 vamos a agarrar el carro, nos vamos a la 4 a ver qué tal está el día de hoy. Tampoco está tan mal esta playa, tampoco está tan mal, pero vamos a ver cómo está la otra. La de la 4 o la 2, ahí cerca del Parque Fundadores. Voy a hacer una última foto aquí. Ya estamos al lado de la salida. Al final estamos viendo que ahí en Pelícanos el agua está un poquito mejor. Nos vamos a ir a Pelícanos.
Dejamos la 4 para otro momento, ya que estamos aquí, aparcado el carro y todo, paseando por la playa. Ya veis que son 200 o 300 metros de una playa a otra. Por ejemplo, de Pelícanos aquí son 200 o 300. Y de aquí a Mamitas son 200 o 300 metros también. Y bueno, daros las gracias a los que seguís el canal, que lo apoyáis. Que a lo mejor lleváis tiempo sin verlo y otra vez volvéis a venir aquí al canal a ver algún vídeo. Pues agradecido por ello también. Y si no estáis suscritos y queréis suscribiros, pues es una buena ayuda para el canal. Entre más seamos, más fuerza tenemos a la hora de compartir los vídeos. Y bueno, este paseo por la playa yo creo que va a quedar muy bien. Fijaros como aquí sí que se mueve más que por esa zona. No sé por qué motivo, hay zonas que se mueve mucho más el agua y otras zonas más tranquilas. Pero igualmente son unas olas agradables. Pasa que en esta zona suele haber rocas aquí dentro. Para el que conoce las playas sabe que en esta zona te encuentras rocas. Por allí todo arena. De aquí para allá, un poquito más adelante, después de esta última palmera que vemos para adelante, no hay tanta roca, hay más arena. Y por eso veis que aquí no hay gente. Fijaros las rocas que hay aquí abajo. Si no vais con escarpines lo vais a pasar mal. Fijaros ahora. Pues no me deja. Mira, esa es una de las rocas. Es que está lleno de rocas por ahí. Ese es el problema. Empiece otra foto por aquí. Bueno, pues ahí se está viendo cuando baja el agua la cantidad de rocas que hay, impresionante. Y que no es fácil. Esta es la playa de la 40, porque es la calle 40 al lado de la 38. Y eso es un trozo de arrecife. No sé, es concreto. Sí, es concreto, tienes razón. Pero yo le hallo Esto de aquí es arrecife, creo. Esto de aquí sí que es arrecife. Tiene Pero forma bueno, de caballo. vamos a ir un poco más adelante. Y ya veis que el color, ahora porque se ha ido el sol, pero el color del agua ahí en la Pelícanos, hay zonas que está muy bonito. Pues queremos disfrutarlo, ya dejamos el coche tranquilo. Voy a hacer otra foto aquí, ahí está el Encanto, el Beach Club. Esta es la entrada de la 40, esta playa se llama Petrel. Cada zona le llaman de alguna manera. Y la siguiente entrada es Pelícanos, donde tienes la playa con baños, duchas, servicio de limpieza de playa, guardavidas, papeleras, donde dejar tu bicicleta, por ejemplo, y un servicio también para entrar casi hasta la playa con silla de ruedas, por ejemplo. Otra vez vuelve a salir el sol, vamos a aprovechar para hacer unas fotos. Adriana va ahí delante, estaba mirando en qué zona. Yo creo que donde están esas personas ahí, en esa zona está bien. Y esto es Martina, el Beach Club Martina. Bueno, yo ya tengo ganas de meterme, el sol está pegando fuerte, ya se nota las temperaturas más altas. Y aquí ya se ve el color del agua bastante mejor. No es una extensión muy grande, pero bueno, lo suficiente para darte el bañito a gusto. Y ahí donde está esta gente, ahí nos vamos a meter. Bueno, pues el chavalote, como os dije antes, vamos a meternos a bañarnos. Está estudiando inglés, hace un cursillo en la universidad. Se apuntó ya para empezar este mes que entra, octubre, pero le dejaron empezar ahora. Y los sábados es estudio intensivo. Así que hace bastantes horas allí, cuando cada día son 1 hora. Pero hoy creo que hace de golpe 6 horas. Espero que le vaya muy bien ahí. Luego más tarde, si podemos, que nos vuele el dron y podemos investigar otras playas como es la primera, la de Fundadores y la 4 y eso. Porque ahora mismo era una hipótesis, decimos para allí estará mejor, pero no lo sabemos. Y como estábamos viendo esta, que está bien, fijaros qué color tiene el agua, está preciosa. Pues mejor asegurarse y meterse a bañar donde uno se encuentre a gusto. Ahí está Adriana, que como aquí no hay oleaje, parece que estamos en una alberca gigante. Y no hay nada como estar con la capa de sol, porque hoy de verdad los rayos solares te quitan vista. Pero bueno, qué bueno está el agua, da gusto estar dentro. Ahí fuera no, ahí fuera estaba yo sudando, pero aquí dentro qué maravilla. Oye, ¿esto que se ve ahí es salida de algo o es un...? No, esto es como... ¿cargador?
como si fueran plantas o de sargazo que se han acumulado ahí, vete a saber. Pero se ve como si estuviera Flotando algo, sí. brotando agua, pero... Mira, vamos a meter la cámara y nos quitamos de dudas. ¿Qué te parece? Sí, ve a investigar. Vamos a investigar. A mí la sensación que me da desde aquí es como si fuera sargazo que ya pues es viejito y se queda flotando por debajo, pero no llega a flotar por la superficie. Y es como si hubiera habido un remolino aquí de suciedad, en pocas palabras. O salida de agua de cenote también, que lo está haciendo, pero bueno, vamos a verlo. Bueno, en pocas palabras no es de sargazo, no es de sargazo viejo. Esto es las plantas que nacen por aquí cerca. Estas son las plantas de aquí, que están aquí, se habrán soltado y se han hecho un remolino ahí. No, no es sargazo para nada. ¿Qué? Las plantas que nacen por aquí, que se han soltado y se han hecho un remolino entre ellas. Pero No hay sargazo. ¿De agua? ¿Eh? ¿No hay como salida de agua? Pues no me he metido para adentro, no me he metido debajo, pero seguramente eso es lo que hará que haya un remolino ahí. Ajá. Pero bueno, si tuviéramos las gafas de snorkel como tienen estos chavales, pues lo podríamos ver. Voy a hacer una foto desde aquí dentro. Adriana parece que se va a salir ya. Yo me voy a quedar todavía un ratito más aquí dentro. Estoy muy a gusto. Aparte, acabo de pillar ahora mismo una zona de esas de doble temperatura. El agua que sale de debajo de la tierra, que es la de los ríos subterráneos, más la del mar, que está un poquito más calentita. Y ahora mismo estoy sintiendo muy rica esa temperatura, muy buena. Bueno, pues darles saludos a todos, como he hecho con Raúl Aguilera, porque la verdad que nos tratáis muy bien, con mucho cariño. A Raúl le tenemos mucho cariño y a su pareja, cada vez que viene nos llaman, quedamos. Y no solamente eso, es que a la hora de hablar con él, paso gusto de conversar de todas las cosas de la vida, porque pues son interesantes, ¿no? Y más con personas pues que te transmiten esa bondad y esa buena onda que tiene, ¿no? Y poderos conocer en la distancia cuando venís aquí de paseo, o que yo salga de viaje y os vea por allí, por vuestra tierra, que bueno, que estaría bueno hoy hacer el snorkel por aquí. Acordaros que hay un arrecife justo donde están estas barcas, más para adelante, donde está aquella de allí, aproximadamente un poquito antes, hay un buen arrecife por ahí, podéis ver peces, pero llevaros una boya de esas que se amarran a la cintura, y si va a pasar una barca o algo que os pueda ver para no haceros daño. A ver si en breve también volvemos a hacerlo. Tenía pensado irme a Holbox este fin de semana a pasar una noche y enseñaros Holbox, enseñaros Chiquilá, un hotel muy bonito. Pero ahora mismo no sé qué pasa, y en Holbox hay unas quejas de los vecinos y están poniendo problemas en la carretera, o por lo menos eso leí hace 2 días, y ya decidí no ir hasta que se calme un poco el tema. Creo que están pidiendo que se arreglen mejor las calles y que la zona la cuiden un poco. Y nada, pues en breve cuando ocurra eso, pues allí nos vamos a ir, porque es muy bonito, merece la pena conocerlo, ir de viaje, aunque vivas acá, merece la pena ir a visitarlo. Sus playas son muy lisas, de un color muy claro. Luego también tienen pues unos ojos de agua allí en una, no sé si decirle isla, creo que no es una isla, pero cerca de Chiquilá, que es muy bonito para bañarse. Luego tiene la isla de la Pasión, que también es muy bonita, pequeñita y bonita para visitar. Y bueno, tiene sus encantos Holbox, que por eso tuvo ese boom que ha tenido, ¿no? Hay muchos vídeos hechos aquí en el canal, cuando queréis consultar las zonas que queréis visitar, cuando queréis hacer un plan de viaje. Aparte de que yo subo mi día a día, también pongo listas de reproducción de zonas, de desarrollos, de ruinas mayas, de parques, de los viajes que hacemos a España. Así que si tú pones Holbox, te va a salir la lista de reproducción de Holbox y lo que hemos grabado por allí. Si pones Islas Mujeres, te va a salir la de zona de Islas Mujeres. Si pones Bacalar, Bacalar en Majagual, te va a salir esa zona sur. Si pones por aquí Cozumel, te va a salir lo de Cozumel, y así, cada lista de reproducción por su zona. Y eso es una buena ayuda, porque aunque haya pasado años o haya pasado meses, hay cosas que no cambian mucho.
Sí pueden cambiar los precios, por ejemplo, de cuánto vale montarse en el ferry para ir a Islas Mujeres o para ir aquí a Cozumel. Eso sí que va a cambiar. Si hay algún precio que habré dicho a lo mejor de alguna estancia en algún hotel, pues también habrá cambiado, ¿no? Porque eso es ley de vida. Pero los lugares más o menos están casi igual. Y lo que podéis hacer más o menos, de lo que yo hago en esos vídeos, vosotros averiguáis si hay algo más y ya. Esta semana que viene sí espero irme a Bacalar a partir del jueves. El jueves al mediodía salir para Bacalar, porque por la mañana tengo un evento aquí con mi amigo Azael. Saludos Azael, nos vamos a ver en tu evento. Nos vamos a ir a primera hora, a las 8:30 de la mañana. El evento informativo y que quieren premiar, entre comillas, a la gente que trabaja en bienes raíces inmobiliarios. Y ese evento va a ser en el Hotel La Love, aquí en la 34, al lado de Chedraui Selet. Ahí vamos a estar a las 8:30 de la mañana hasta las 9:30, 10 de la mañana. Y a partir de ahí preparar las cosas para irnos a Bacalar. Pero ese evento va a estar todo el día. Y como yo sé que muchos de vosotros que seguís el canal sois broker, porque pues yo creo que os ayuda un poquito, ¿no? Cuando vamos a grabar un desarrollo, porque os hace sentir que estáis ahí y le podéis hacer más, pues una información que a lo mejor no la tenéis para vuestro trabajo también, igual como los seguidores que siguen el canal. Pues que sepáis que vais a tener un gran evento con nuestro amigo Azael, que es asesor financiero y una persona excelente en la cual puedes confiar a la hora de hacer tratos. Que en este mundo que vivimos, en todos los sentidos, en todos los oficios, hay gente que lo hace muy bien, pero hay gente que también lo puede hacer muy mal. Entonces ahí es la diferencia, tú tienes que saber o tienes que informarte. Y bueno, y aquí sigo, estoy haciendo un poquito de ejercicio con las piernas y estoy mirando a ver dónde está Adriana, que ahora mismo no la veo. Me parece que se habrá ido a la sombra porque el sol aprieta muy fuerte. Y yo voy a hacer unas cuantas fotos aquí y luego las publico más tarde en el grupo de Facebook. Ya sabéis que el grupo de Facebook sí que está teniendo bastantes seguidores. Aún tiene que crecer mucho más, pero yo creo que les ayudamos mucho, tanto los que viven aquí como los que van a venir de vacaciones, con las fotografías que subimos a diario, tanto de dron como de las playas. Y ya estamos en los 31.000 seguidores ahí en el grupo de Paco en Riviera Maya. También tengo mi página igual con el mismo nombre, Paco en Riviera Maya. La página como que casi no la promociono, entonces no llegamos, yo creo que estará ya cerca de los 1000, pero creo que no llegamos ni a 1000. Pero bueno, y ahí podéis interactuar también vosotros si queréis mandar fotografías de la zona de la Riviera Maya o me las paséis a mí, lo que queréis hacer, las que podéis publicar vosotros. Y por eso los grupos sí podéis compartir vosotros, en las páginas no podéis compartir. Es la diferencia de página a grupo. Bueno, voy a hacer la foto. En un ratito llego a casa, nos ponemos a preparar la comida. Hay un partido de fútbol que no me quiero perder, que es el Barcelona-Osasuna o Osasuna-Barcelona. Creo que juegan en casa de Osasuna. Es un partido importante para el Barça porque ahora mismo no debe de perder ningún punto para ver si se distancia del Madrid, que aunque el Madrid no está jugando bien, ahí saca sus partidos, aunque sea jugando regular o mal. Y eso es lo que tiene el fútbol. Pero bueno, también es entretenido verlo y disfrutarlo. Y nos vamos a ir a disfrutarlo un ratito y al mismo tiempo preparar la comida. Y ahora mismo sale un poquito más el sol, cambia un poquito más el agua. Y en los próximos días espero que me vaya mejorando, aunque va a haber días... Bueno, hoy, aunque veáis todo este sol que hay, ha sido un día de lluvia, toda esta mañana, ¿eh? Pero fijaros como en el mismo día cambia para bien todo. Y otra cosa, aunque pongan días de lluvia, acordaros de lo que os digo, la lluvia aquí la agradeces, te cae y no sientes frío. Y si no hay rayos de sol, tú disfrutas el día, porque vas a tener calorcito, el agua calentita, sal a pasear sin ningún problema, no te tienes que encerrar, a no ser que sea lluvia tipo de un diluvio, ¿no? Pues ya lo habéis visto que yo lo hago y no lo digo por decir, lo digo porque así ocurre. Yo, la lluvia que me cae en Ciudad de México, por ejemplo, a mí me duele en la espalda, me duele en la mano, está helada. Y sin embargo la lluvia que tenemos aquí es deliciosa, hasta la agradeces porque te moja el cuerpo un poquito y sientes esa temperatura que te baja un poco.
Bueno, pues sí, ya vi a Adriana, está debajo de la toalla para que no dé el sol. Ahí está sentada. Vamos a salir ya. Y como he dicho, pues este ratito, luego a lo mejor salimos con Alex para que vuele el dron, o a lo mejor va a ir a volarlo solo, no lo sé. Nunca sé cómo voy a hacer las cosas, la verdad. Según se van dando, voy comentando y voy grabando. Ese hombre va a hacer snorkel, pero con aletas largas. Y no sé por qué lleva las cuerdas esas tan grandes. Quizás vaya a hacer pesca también, no lo sé. Lo que sí que me he fijado que lo que era antes las hijas de la tostada la han vuelto a abrir. Y no sé si es el mismo nombre de local o ha cambiado de nombre, pero está abierto todavía otra vez. Allí es buen sitio para irte a tomar algo también. Igual como este restaurante que tenemos aquí. Bueno, pues Adriana la tenemos aquí, porque no es del sol. Bueno, pues nos vamos a ir desde aquí. Nos vamos a ir por la calle andando por aquí. Porque estamos en la misma calle aparcado, pero como a 200 metros. Así que por ahí nos vamos al carro. Y ahora si quisiéramos darnos una ducha, si no viviéramos aquí, o fuéramos a pasar el día a un restaurante o a algún sitio, pues aquí te das tu duchita. También personas con discapacidad pueden darse la ducha ahí, ya lo veis también. Los baños en este momento están cerrados, no sé el motivo, quizás es porque ya se están yendo los que trabajan aquí. Los sábados quizás se van antes, me parece que se van a las 2, entre semana se van a las 6, creo que es así. No, hoy cerraron antes, pero normalmente es a las 6 de la tarde que cierran. No es que los sábados sea así. Me acaban de informar los chicos estos que trabajan ahí. Bueno, la entrada de Martina Beach, y en esta misma calle, esa sería, por ejemplo, la CTM, que se ve para allí, y eso es Elements, que es otro desarrollo que le da nombre a la playa de ahí. Y esta misma calle, 200 metros más para allá, es donde tenemos el coche aparcado, y también aquí llegarías a la playa de la 40, de la 38. Pues hasta dentro un ratito. Aquí en la entrada del Encanto, y tenemos esto que me acabo de hacer una foto con esta figura de madera que se ve fantástica, preciosa. Bueno, luego la voy a subir, la voy a compartir. Esta es la lista de precios. Fila hay 1 y 2 porque depende de la fila que estés de la playa. La más cercana al mar son un poquito más caros y las otras filas van bajando de precio según te vas para atrás. Te pueden incluir, bueno, te puedes desayunar aquí y puedes cenar también aquí. Y todo esto es lo que te ofrecen aquí en la playita. Y los precios son en pesos mexicanos, como estáis viendo. También cuando tú pagas este dinero, el crédito que te queda son de 650, que quiere decir que tú pagas 800, pero tienes esto para consumir. Tienes que tú puedes consumir y no te van a cobrar nada hasta que consumas 650 pesos, igual como si quieres una cama, ¿no? Por ejemplo. Igual como los de atrás son 600. En total te están cobrando 150 pesos por los camastros y luego lo que tú consumas hasta 450. Si pagas 500, pues tienes 350 para consumir. Bueno, pues no sé si me he aclarado o lo he explicado bien, pero más o menos así queda. Este es el Encanto y está en la entrada de la calle 40. Esta es la entrada de la calle 40 o la playa Petrel Norte, así se le llama. Fijaros aquí que lo pone. Y me gusta mucho que hayan puesto estos carteles porque muchos aparcaban por aquí y luego se encontraban con la multa de no haber pagado el aparcamiento. Acordaros que la hora es 10 pesos, pero tú si vas a venir como yo, por ejemplo, media horita, pues pagas 5 pesos, por ejemplo. Yo he puesto un poquito más porque me puse a hablar con Raúl, porque me cambié de playa, entonces le puse casi una hora. Y con ese tiempo tengo suficiente para mí. El desarrollo tan bonito que están las palapas delante de la playa y el nombre de este desarrollo se llama así, Magical. Y es muy extenso, muy largo. Gracias a que lo tenemos puesto aquí al borde del mar, nos han hecho edificios altos. Qué bueno que sea así. Esta es la parte de atrás, ¿no? De cocina, por ejemplo. Y nosotros estamos aquí aparcados debajo de este árbol. La entrada de la 38 la tenemos ahí al lado. Bueno, pues aquí estamos pasando. A esta hora yo creo que los trabajadores ya dejaron de trabajar, ya tienen su día libre. Creo que trabajan hasta el mediodía. Este es Coco Beach 2.
Luis Castillo, saluditos, ya se ve más cerca la entrega de tu departamento. Y ahora aquí nada más subir, porque ese desarrollo está a 300 metros más, 250. Tenemos la Quinta Avenida, muy cerca de la Quinta Avenida para tener el desarrollo, que bueno. Así de tranquila se ve ahora. Y aquí vas a tener un restaurante de pescado bien rico, como es el Pirata, este de aquí. Pues las 5 de la tarde, estamos bajando Constituyentes hacia lo que es el muelle, para que el chavalote nos haga un vuelo de dron. Lo tenemos por aquí con nosotros. El Barcelona perdió su primer partido de liga, qué pena. Y la tarde se ve estupenda. Vamos a ver qué tal están las playas por aquí, por la zona del Parque Fundadores, y estas que íbamos a ir por la mañana. Aunque ahora no es la mejor hora para ver el mar bonito. Bueno, pues vamos a ver, creo que tengo sitio en la otra parte. Vamos a aparcar por aquí y seguimos grabando. Bueno, pues aquí estamos entrando en lo que es la zona del muelle de Constituyentes. El chavalote lo tenemos aquí. Ahora en breve nos levanta el dron. Y quería mandarle un saludo. Aquí estoy con Adriana también. Saluditos a Mario, que es el hijo de Ana de Guanajuato, que es su cumpleaños. Saluditos por ahí, espero que lo pasen muy bien. Igualmente te desean Adriana y el chavalote. Y también hay otra cosa, por ahí me está mandando un paquirreportaje un poquito largo Fernando, que es muy bonito la verdad, porque es un concurso de comida típica. Él está allí en Ciudad Satélite, en Estado de México, y creo que os va a gustar, pero lo voy a poner más tarde los paquirreportajes, porque nos vamos a ir luego a pasear por la quinta. En cualquier momento del vídeo lo voy a poner los paquirreportajes, es que es un poquito largo, le voy a poner un poquito más al final. Y ahora vamos a ver qué tal está aquí. Ya se acerca el atardecer, porque ahora atardece, el atardecer es más pronto. Ya a las 6 y pico de la tarde, como quien dice, se hace de noche. Está tranquilo hasta el mar, ¿no? Sí, estaba muy tranquilo esta mañana. Cuando me he ido a bañar estaba tranquilísimo, muy bien. Y allí veo un crucero que se está yendo ahora mismo de Cozumel. La verdad que impresionaría verlos pasar más cerca. Son ciudades vivientes ahí, ciudades que pasan por encima del mar, con miles de personas dentro de ese barco. Pues mira, el color del agua por aquí se ve excelente y muy tranquila. Apetece irse a pasear todo esto por allí. Aquí el agua se ve estupenda y enfrente de Granjallas también. El chavalote, a ver cuándo iniciamos el vuelo, que te estamos esperando. Bueno, pues se va a poner en la sombra, que aquí hace mucho sol ahora. No aprieta tan fuerte como esta mañana, pero fijaros que está cristalina el agua, un poquito verdosita por aquí, por esta zona. Y yo me imagino que cuando vaya para allí el dron no se va a ver muy bien, pero a la vuelta para acá sí que se va a ver bastante bien. Eso es por la posición del sol. Voy a hacer unas fotos por aquí y a lo mejor luego las publico. La tarde es relajante y hermosa, muy hermosa. Quería ponerse por aquí en esta sombra el chavalote. Y por aquí el color del agua, por eso de los rayos del sol, se ve mucho mejor. Bueno, nos vamos a ir por ahí a pasear a la playa de Recodo, a ver qué tal está. Vamos a verlo. Bueno, ya estoy por aquí. Fijaros lo que hicieron aquí en su momento. Pusieron como una especie de muelle y era para proteger toda esta zona de arena, para que no se la llevase. Me voy a ir hasta donde no resbala de aquí, porque si me voy al final donde está aquel chico que le da la ola, me puedo resbalar. Y voy a hacer unas fotos mirando hacia allá, que queda muy bonito. Esta zona se convierte en una especie de piscina, porque aquí rompen las olas y aquí se queda muy tranquilo. Aquí rompen la ola, pero una me va a dar a mí, el agua me va a dar a mí. Me voy a ir más para atrás un poquito más para atrás. Y fijaros cómo les da ahí. Qué gusto pasan de que le dé la ola por detrás. No son peligrosas, ¿no? Pero hay otros momentos que sí que es peligroso, hay que tener cuidado. Y este verde que tenemos ahí, ese verde es el que resbala. Bueno, me voy a ir para aquella zona
Hay una palmera que está girada, me gusta hacerle fotos de ahí. Dependiendo de la hora del día se ven mejor o peor. Ahora pues no lo sé. Pues como tenemos el sol allí detrás, depende de cómo me ponga yo en qué ángulo de aquí. Fijaros lo cristalina que está el agua, transparente y tranquilita que se ve. Me voy a quitar las zapatillas y me voy a ir andando por este agua porque de verdad que apetece meterse aquí. Qué gusto de andar por aquí. Notaba mis pies cansados porque el calor me hace sentir cansado los pies. Pero cuando me mojo ahí en el mar, como que me relajo mucho. Qué buen agua tenemos aquí. Bueno, pues esta posición voy a elegir primera foto de la palmera. Bueno, como veis el sol prácticamente está detrás. Es muy difícil que salga bien lo que es la palmera, pero sí esa sombra queda muy bonita. Así tal como lo estáis viendo, la voy a hacer la foto ahora. He dejado mis zapatillas justo ahí porque se me cayó una dentro del agua. He dejado ahí mis chanclas. Voy a pasar a otra parte. Desde la otra parte creo que voy a hacer mejor foto. Tengo los pantalones de vestir aquí puestos. Espero que no me rompa una ola y me haga sufrir un poquito. Que luego nos vamos a ir a tomar el café. Y no quiero ir muy mojado. Fijaros cómo está por aquí. Aquí sería otra fotografía, pero estoy muy cerca. Voy a ir más para adelante. Pasa que por aquí ya cubre un poco y encima me duelen los pies porque piso alguna que otra piedra. Pero bueno, vamos a intentarlo desde aquí. Desde aquí más o menos se ve bien. Bueno, me paro, grabo, hago 2 o 3 fotos, sigo grabando y ya pasé a la otra parte porque por aquí ya no se puede pasar. Antes se podía pasar por ahí, pero ya no. Y por aquí pues ya me voy a quedar aquí en esta zona, voy a hacer una foto de las barcas, pero va a quedar que no se ven. Y ese muelle me encantaba, ese muelle que hay de madera. Ahora está lleno de pelícanos, ahí arriba en la parte delantera está lleno de pelícanos. A lo mejor luego con el vuelo de dron del Chavalote se puede ver mejor. Y nada, vamos a volver otra vez para atrás. Os quiero presentar Aurea, es un desarrollo que tenemos en Tulum de 43 unidades, departamentos tipo estudio de 1 y de 2 recámaras desde los 37 metros cuadrados hasta los 76 metros cuadrados. Increíbles desarrollos, se entregan amueblados, equipados, cuéntame algo más. Se entregan con acabados de lujo, que es lo interesante, mucha madera de piedra, madera endémica de la región, 15 amenidades espectaculares también y el único desarrollo con permiso para 4 niveles en la zona. Paco. Bueno, pues aquí los departamentos van desde los 2.300.000 hasta los de 2 recámaras que son impresionantes por debajo de los 4 millones de pesos. Así es. En el tema de amenidades tenemos ahí dentro lavandería, tenemos piscina infinity, tenemos área de camastros, lobby con recepción, ascensor, elevador, asador, regaderas, gimnasio. Ahora, invitamos a que intentáis este gran desarrollo que se va a entregar en septiembre del año 2025. Una buena palmera para hacerse fotos, aquella de allí, pero hoy no puedo pasar, no hay arena por aquí. Bueno, puedo pasar si tengo bañador, pero como llevo pantalón de vestir, pues no. Nos vamos para allá otra vez de vuelta con el Chavalote y con Adriana. Y esto es la playa del Recodo, aquí en Playa del Carmen, que cuando hay sargazo está muy fea, pero cuando no hay sargazo es muy bonita. Tiene que recuperar arena, eso es verdad. Y nada, pues muchas gracias a todos los que estáis ahí viendo los vídeos. Ya sabéis que os hay que ser agradecidos en la vida, gracias a vosotros. Pues este canal está funcionando día a día. Tiene algún sentido. Mira, el fotógrafo le va a hacer unas fotos a estas chicas que parece que vienen en grupo. Y yo voy a agarrar mis chanclas aquí. No les voy a molestar, me voy a ir por esta parte. Así no paso delante y no les molesto. Qué bien quedan. Qué buen grupo. Izquierda hacia abajo, mano derecha hacia arriba. Al revés. La dislexia no te ayuda. La dislexia no sé qué. Bueno, el caso es que le decía una mano y subía en la otra.
Una foto desde aquí también estaría bien. Ahí está Adriana, asomándose. Te voy a hacer una foto desde aquí, Adriana. Bueno, pues ahí sigue el chavalote. Y en breve os voy a poner el vuelo de dron. Qué bonita se ve esta zona. Bueno, el chaval está escuchando una canción y ya la quiere bailar, qué bueno. Oye, ¿cuánto falta para aterrizar? Ya, menos de un minuto. Ok, pues porque esta nube está amenazando con llover algo. No sé. Porque aquí es inesperado, ¿eh? Estás tan tranquilo, con todo el sol, llega una nubecita de nada y te empieza a diluviar un poco. Venga, vamos a ello. Ya tenemos el dron por aquí al ladito, qué bueno. Y este hombre que viene a vender alguna cosita. Y ahí tenéis, oye, estoy sudando, ¿eh? Ahora sí que se nota la humedad. Yo estoy sudando estando parado. Pero bueno, os pongo el vuelo de dron del chavalote, espero que os guste. Se fue el sol a la última hora y seguimos. Nos vamos a tomar el café de la tarde, el café ese tan lechero tan rico. Ahí nos vamos. Venga, el vuelo de dron. Pausamos este video para mostrarte la Riviera Maya desde las alturas, con los increíbles vuelos de nuestro superpiloto de dron Alex. Él nos llevará a ver el estado de las playas, el ambiente y mucho más desde el cielo. Vamos, chaval. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out,
este video por un momento para explicarte un problema que desafortunadamente está ocurriendo con frecuencia. Como muchos ya saben, Paco se dedica a la venta de propiedades en la Riviera Maya. Sin embargo, varios inversionistas que descubren propiedades a través de este canal de YouTube creen que al contactar directamente a la inmobiliaria o a otro broker obtendrán un mejor precio. Pero eso no es cierto. Todos manejamos los mismos precios. La gran ventaja de contactar a Paco es que, al haber conocido la propiedad por medio de este canal, no solo recibirás el mismo precio competitivo, sino que estarás tratando con alguien que tiene más de 10 años de experiencia viviendo en la zona y que te puede ofrecer las mejores opciones. Además, si contactas a otra persona, Paco quedará fuera de la comisión, lo cual es injusto, ya que fue él quien te mostró la propiedad. Por eso te pedimos que, si alguna propiedad te interesa, te comuniques primero con Paco al número de WhatsApp o escanees el código QR que aparece en pantalla. Sin más por el momento, continuemos con el video. Pues ahí vamos a Los Bisques, es muy conocida esa casa. La hemos visto por otras partes cuando hemos ido de viaje por México. Ahí vamos a ir a tomar café. Os quiero grabar un poquito cómo está el cambio. Yo normalmente cuando vengo a cambiar dinero, vengo aquí, a esta casa. 18 el dólar, lo cambian, 21,65. Bueno, no sé si es de compra y de venta, ¿sabéis? Yo creo que este es de compra y este es de venta. Sí, ahí lo pone, compra y venta, no lo había visto. Entonces, si tú compras dólares, los compras... No, ellos te lo compran en 18 y te lo venden en 19,05. Y el euro está en 21, te lo compran en 21,65 y te lo venden en 21,95. Ya subió bastante el euro, ¿eh? Yo cuando venía a comprar euros para cuando voy de viaje a España, para tener euros para el camino, para llegar allí, porque en España la verdad que me lo cobran muy caro. Si aquí te parece caro, allí te lo cobran peor. Pero bueno, nos vamos a tomar el cafecito. Y me gusta la cafetería, se parece un poquito al Romantic. Aquí está, un poquito se parece al Romantic, sobre todo este asiento con estas mesas, ¿a que sí? Sí. Un poquito nos recuerda a Romantic. Vamos a pedir ese cafecito. Lo primero que llegan, los pastelitos que lo hemos pedido. Me piden mi café con leche, Adriana. Es que les quiero grabar dónde están los pastelitos. Y los pastelitos los tienen aquí, así de ricos. Estos de aquí arriba. El pan de muerto es este, que yo me he pedido uno. Hay 3 tipos y luego están estos otros más normalitos. Y bueno, mandarle saludos a mi amigo Fernando, que en estas cosas los dos somos muy parecidos. Y el chavalote que nos va a hacer un truco de cartas, ¿no? El chavalote me va a hacer a mí un truco, pero vosotros vais a ser como yo, como si fuera yo. A ver, ¿qué es lo que quieres que haga? Mira, ese truco de magia está bastante divertido, ¿vale? Mira, yo voy a ir poniendo las cartas y tú me puedes decir cuando quieras, cuando pare, ¿vale? Bueno, pues vamos a imaginarnos que Fernando dice, ahora puedes parar. Vale. Mira, te has parado en esta carta, te has parado... Espérame, en esta carta y te has parado en esta carta. ¿Te parece bien? Sí, me parece estupendo. Vale, agarramos todas las cartas. Mira, todo tiene un significado de por qué estás eligiendo esas cartas. ¿Te parece? Mira, ahora tú me vas a decir cuándo para, ¿vale? Ok, pues ya. Vale, te has parado en esta carta de aquí, ¿vale? 5 de espadas. Sí. Acomodo las cartas porque hubo una por ahí que me giró, para que luego no digan que hay algo de maña. Y las vamos a encontrar las cartas que tú mismo has elegido, ¿ok? Vamos a poner una por encima y las demás las vamos a dejar aquí. Vamos a hacer lo mismo con todas las demás. Bueno. Hacemos lo mismo con la tercera y la cuarta que se encuentra justo por aquí. ¿Ok? El chavalote cada día saca un truco diferente, pero bueno, está bien. Tú has tenido un por qué has elegido esa carta, y el por qué, ¿sabes qué es? Que justamente te has parado en todos los reyes. Es sorprendente, ¿no? Pero encima, aparte de eso, te has parado en todos los... sí. Joder, chaval, a mí me dejas impresionado, ¿eh? ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, otro día me haces otro. Vale. En otro café lechero. En otro café lechero, te digo. Y nada, quería darle saludos a Javier Arteza, que estás ahí en Guerrero, en una población que no es Acapulco, pero que Acapulco también estaba bien mal. Todo lo que es Guerrero está fatal. Y me estaba diciendo que allí en su población
no hay para comer, no hay ni cómo salir de la población, no tienen prácticamente de nada y que el poco dinero que tienen, ahora mismo les llegó la luz, porque han estado sin luz también, les llegó ahora, por eso se pudo comunicar. Él me envía a mí el café, me envía la miel, me envía el coco y nada, pues un abrazo, solamente comunicar que la zona de Guerrero está muy mal y ojalá les lleguen las ayudas pronto porque la gente está con falta de todo y que no es la situación nada fácil y encima ese pequeño huracán que fue el John se convirtió en un problema grave porque se quedó estancado allí como 7-8 días y ahora se va a volver a formar otro en cuestión de 4 o 5 días y va a seguir lloviendo en la zona. Pues nada, saludos y fuerza a todos los que siguen el canal desde aquella zona. Vamos a ver si me llegan los cafés y os lo grabo. Te voy a hacer otro truco de magia. Ah, bueno. Este no lo conozco yo de nada. A ver, cuenta. Ese sí lo vas a conocer. Ah, ¿sí? ¿Qué hago? Bueno, elige una carta más que nada. Pero guárdate los trucos para otro día, chaval. Bueno, venga, me lo guardo para otro día. Ok, Claro que ¿te sí. lo hago? Mira, Venga, ya que estás caliente. Mira, escoge una carta, la que tú quieras. Hay demasiadas, hay de todos gustos y colores. Que vean que... ¿La tienes? Sí. Vale. Ponla aquí arriba, ¿ok? En ese caso yo sabría dónde está, ¿no? Es evidente. Necesito que cortes a la mitad y lo pongas aquí la mitad. Corto, pongo aquí y él pone las otras arriba. En ese caso yo no podría saber dónde está tu carta, ¿no? Bueno, por el medio. por el más o menos. medio. Ok, ahora. Parte otra vez por la mitad. ¿Y ahora por qué boca arriba? Ok, ahora. Parte otra vez por la mitad. No grabé cuando partí antes, se me olvidó. Pero hice lo mismo que acabo de hacer ahora. No No me hay trampa, yo no estoy con pinchajonales. Parte otra vez por la mitad. Y yo no sé lo que quiere que haga el chaval, pero bueno. Tío. Parte otra vez, tío. ¿Pero tienen truco esto de que tengo que partir tantas veces? Sí. Muy bien. ¿Tú me creerías si tu carta va a aparecer en la número 5? Pues no lo sé. Mira, A ver. 1, 2, 3, 4, 5. Pues, oye, ¿cómo es eso? Pues nada, ya está. El segundo truco. Te preparas otro para otro día, chaval. Pues ahí me está echando el café. Adriano dirá hasta cuándo. ¿Quiere el café? Yo también. Pues un poquito más. Ahí está bien. Y ahora nos van a traer la leche. Tu frappé, tu capuchino. Al chaval le gusta frío, no le gusta caliente. Y yo ya me comí mi trocito de pan de muerto, Adriano tiene el mismo, pero con relleno de avellana, creo. Y ahora nos están calentando la leche para echarla aquí. Vamos a ver cómo la echa. Queda gracioso ese tema. Tiene su arte. Vamos a ver cómo queda esa lechita con el café lechero, que queda espectacular. Claro, mira la altura que tiene. Y no cae una gota, ¿eh? ¿Qué arte tiene este hombre? Fíjate, parece como si fuera sidra. Ahí hasta el último momento, qué bueno. Pues muchas gracias. ¿Esplenda stevia azúcar estándar? ¿Eh? ¿Esplenda endulzante? No, de azúcar. Vale. Gracias. Pues nos vamos, muy bueno el café. Y un buen rato hemos pasado jugando a las cartas también, al 1. Y ya veis que hemos pasado buen rato porque se ha puesto de noche. Nos vamos a pasear, dejamos aquí el carro aparcado. Nos vamos a pasear un poco por la quinta. Dejamos el carro aquí, que no pagamos aparcamiento aquí. Y al ratito venimos. Este se llama Plaza de las Perlas. Ahí lo ponen, el redondelito ese. Y al lado está la Mega Soriana. Pues nos vamos por aquí para la Quinta Avenida, por aquí por la Constituyentes. Mira, este local que está cerrado actualmente, aquí teníamos una agencia inmobiliaria que se llamaba App. En esa agencia inmobiliaria empecé a trabajar, ahí estuve 8 meses más o menos. Me fue bien como paciencia para aprender cómo se maneja aquí. Y tu arranque, ¿no? Sí. Aprendí mucho, iba a cursos, me informaba bien de todos los detalles, conocía desarrollos, conocía personas que se dedicaban al negocio inmobiliario y ahí es cuando me inicié.
Luego ya me puse por mi cuenta y poco a poco. No es fácil, iniciarse bien en Reiter, no es nada fácil. Y tienes que tener, por lo menos al principio cuando te inicias, tienes que tener como tener ingresos porque tú tienes que comer. A veces las primeras ventas se te da casi al año de estar trabajando. Por eso hay que tener paciencia y saber lo que quieres. Pero a mí me fue muy bien porque tenía el chavalote en la escuela, tenía que hacerme cargo de que no le faltara de nada. Sí, la verdad. Y tenía el horario libre. Yo me acuerdo mucho de tus inicios, estaba interesante tus inicios, estuvo interesante. Me acuerdo que te ibas a muchos eventos. Claro, tenía que agarrar experiencia, conocimiento, contactos, sí. Aprender cómo manejar todo. No es fácil llegar a dar la confianza a la persona que la deposita en ti, porque pues ya veis, está comprando una propiedad a lo mejor con los ahorros de su vida o con un préstamo al banco. Tienes que tener el conocimiento para hacerle ver que sí o que no. Yo muchas ventas las he tirado yo abajo porque la persona que me quiere comprar no está preparada y se lo he hecho ver, porque se va a crear un problema. Y eso es feo decirlo a lo mejor, pero es real. Vamos a entrar por aquí a la Quinta Alegría, donde está el aparcamiento. Por aquí está bien. Bueno, tuve suerte también porque yo me podía defender sin tener ingresos, podía trabajarlo. Me gusta el ajolote este que hay aquí. Esos la muñequita. Compramos en Ciudad de México, ¿te acuerdas? La sí, camiseta? está muy bonito esto. Adriana, hay una tienda que quiere visitar porque la acaban de abrir. Ah, ¿sí? Sí. Adriana nos va a enseñar qué tienda quiere visitar. ¿Es esta de aquí? Es muy grande, ¿no? Antes era el Forever 21. Sí, antes era Forever y ahora han abierto otra. ¿Cómo se llama esta? Shasa. Y ese que, bueno, ya lo veis, ese tipo de ropa, ¿no? Mira, ¿cómo se dice? Shasa. Ahí lo tenéis. Esta es nueva. Me voy a meter aquí. ¿Ustedes van a ir a grabar? Sí, vamos a grabar por la Quinta. Nos vemos aquí en 10 minutos. ¿Te parece? Yo me quedo con ella. ¿Sí? Por Pues el venga, me voy a pasear. Vamos y volvemos los tres. Vamos. Bueno. Vamos a pasear por aquí por la Quinta y volvemos a esta tienda. A mí sinceramente no es que tenga muchas ganas de ver cositas de ropa ni nada de eso, pero por estar con ellos. Este centro comercial me gusta, está muy bien, muy acogedor y muy elegante. Precio totales, familia, cuando gusten. Saludos a todo el mundo, Cocobongo. Vamos a pasear por aquí por la derecha. Y así está ahora mismo la Quinta Avenida desde la Constituyentes. Ya se anocheció un poquito. Esta cámara, la GoPro, en la parte de la noche no es muy buena grabando, la verdad, porque el estabilizador pierde mucho cuando hay un poco de oscuridad. El estabilizador de la cámara no es igual de bueno. Pero bueno, agradecido de poderla tener y poder grabar. Ahí tenéis la máscara sin máscara. Nunca mejor dicho. Digo que aquí tienen la máscara sin máscara. Ahí la tenéis. Qué bueno. La zona que ayer estaba, el otro día estaba cerrada. No había casi nadie, era más que un local. Y ya veis, ahora según vaya pasando el tiempo, ahora estas próximas horas, esto se va a llenar más y más de gente. Así la neta. Bueno, tu experiencia aquí en el museo, ¿qué te pareció cuando fuiste con Sergio? Estuvo bien, a ver, es un museo, no es grande, son pequeñas, no diría que casetas, pero es cubículos, bueno, no sé si decir cubículos, divisorios. Sí. Son pequeños divisorios que lo ponen ambientales, por ejemplo, el área de Harry Potter, el área de terror, el área de fútbol. Sí, ahí lo he dicho, de hecho. Entonces, pues son pequeñitos, pero hay uno muy grande que es como de Piratas del Caribe. Y luego también ponen ahí los Minions. Entonces, está bien, está algo diversificado, pero está bien. Yo le doy un 7 de 10. Un 7 de 10, pues sí. Está bien.
¿Y para qué edades más o menos? Desde niños pueden entrar. Pues Desde niños para arriba, ¿no? Sí, a ver, los de 5 años, o sea, los niños pequeñitos, yo sí se lo podrían creer diciendo, wow, sí se parecen, ¿me entiendes? O sea, yo a mi edad también, por ejemplo, digo que sí se parecen un montón, demasiado. Están muy bien hechos. Bueno, pues en pocas palabras... El chiste de ahí es que es un museo para ver lo bien que se puede trabajar con cera. Ah, ok. ¿Me entiendes? Entonces te quedas así como diciendo, pues rayos, sí está bastante bien hecho. Y a ti te entretuvo, ¿no? Sí, pues Eso es que es lo importante. te lo quedas viendo así, bien cerca. Imagínate si es un humano de verdad, se queda así, diciendo, ¿y este qué me mira? Buscándole las imperfecciones. Pues no es eso, más que nada es que se ve tan bien hecho que quieres hasta buscar, oye, ¿y cómo es la piel, me entiendes? Ajá. Porque tiene su truco. Bueno, pues... Pero sí es recomendable, si quieren entrar, pueden hacerlo, no tampoco pierden nada, ¿me entiendes? Sí. Pues es un un entretenimiento más que tenemos cuando paseas por la quinta. El que no haya entrado, pues es porque no ha querido, pero si quieres entrar, puedes entrar. Está bien. Sí, ¿por qué no? A ver. Y en ese momento teníais hasta una oferta del 2x1 que ahora no está. Ahora no está. Ahora no. Pero, ¿qué te digo? Que, por ejemplo, yo si volvería a entrar, para recordarlo, sería quizás en un año más. ¿Entiendes? Claro. Estamos aquí a la entrada de la calle Corazón. Es recomendable que la visitéis. Hay buenas tiendas, buenos restaurantes por ahí. Aquí tenéis lo de los tigres. Ahí son pequeñitos. Restaurantes con estas palapas. Qué bueno. Este restaurante Nicoleta se llama. También se ve bonito y elegante, ¿eh? Ahora más adelante veremos el Ilios, que es, digamos, estilo griego, muy bonito, la verdad. Lo hicieron muy bien. Este es el restaurante Helios, que me dice Alex, ¿qué me comentabas? Bueno, que creo que en Grecia tienen la tradición de que puedes romper el plato y aquí también tienen el mismo concepto, pero no con tu plato de comida, sino ellos te dan un plato y tú lo rompes en una canasta para que no lo tires en el suelo y lo tengan que barrer, ¿me entiendes? Ok. Lo rompes en una canasta y queda ahí toda... El chiste es la emoción de romperlo, ¿no? Y en Rumanía tienen la costumbre de romper las botellas cuando están bebiendo en una fiesta. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, no sé, son costumbres del este de Europa. Aquí tenéis el Porfirius también. Esta es la calle 12, la 12 Norte, donde están los locales de copas, de música. Y ahora pues no hay mucho ambiente, pero esto a partir de las 11 de la noche se pone con bastante ambiente. Papá. Y al final, en la 10, mira, ahí están los... Había un ambientazo, creo que el 24 o 23 de septiembre, había un ambientazo, no manches, era muy fuerte. Sí, ¿no? Ahí están los superhéroes, la máscara, todos ahí. Y ahí al fondo tenemos lo que es el Cocobongo, que pega a la avenida 10. No, aquí vienes de... Aquí vienes a hacerte fotos también. Mira, el otro Spiderman que falta en la zona. Y bueno, estamos al lado de lo que es la tienda de ropa. No, esto es un local nuevo. Creía que era Cuidado con el Perro, pero no. Antes había aquí un local que había música en directo, copas aquí al principio y al final había lugar de apuestas. Y ahora se llama Sala de Despecho. Sala de Despecho significa para gente que... Ah, los que están despechados. Sí, que han perdido su pareja y quieren olvidar un poco, ¿o qué? Así se llama, ya lo veis. Este lo han hecho nuevo, ¿eh? Vamos a grabarlo un poco. Y ese local de ahí también, el de la Ciris, ya lleva unos meses, pero también se puso nuevo. Tiene una ambientación de los años 70, 60... Oye, pero ¿cuánto personal, eh? Sí, hay un montón de personal. Parece que es el inicio... No sé. Pues ya veis, un montón de meseros y de gente para trabajar. Yo creo que hay más de 50 personas ahí o 30 por ahí, no sé cuántas habrán. Oye, pero no hay un cliente y son todos meseros, ¿no? Sí, pero que está un montón, madre mía, parece que es un mesero por mesa. No, 2 o 3 meseros por mesa. Aquí está Cuidado con el Perro. Está bastante bonito, le quedaban bonitas. Perro con cuidado. Cuidado con el Perro, que está con sus rebajas el día de hoy. Se ven rebajas al 30. Perro con cuidado. Muchas rebajas al 30%.
Y aquí tenemos el perro en la puerta vigilando. Bueno, voy a parar. Mira los maniquís con cara de perro. Esa se me hace muy bonita. Está bonita, ¿sí? Esa me gusta mucho. No, esta tienda está muy bien, muy bien, muy bien. Voy a grabar esporádicamente porque no se puede grabar, pero muy bien. Un buen local. Muy amplio y bastante grande y los precios los respetan. A pesar de ser la quinta, no te suben los precios en relación a otros sitios. Ah, por eso pasamos calor porque no está el aire acondicionado en este momento en marcha, lo están reparando. Le decíamos, qué calor hace aquí dentro ahora. Que pone el chico que baila no la puedo poner, le voy a poner otra, así que el ritmo que veáis no coincide con el baile, está claro, es música registrada y no la puedo poner, pero queda muy bien, me gusta mucho cómo hace ese baile y me gusta mucho cómo hace con esos dos muñecos su trabajo aquí en la quinta. Hacía tiempo que no lo veíamos, no sé si estaba afuera, vino ahora, no tengo ni idea, pero bueno, ahí está haciendo un buen trabajo. Y ya nos vamos de vuelta para donde está el carro. Espero que este ratito que hemos paseado por aquí os haya gustado un poquito. Es una zona diferente a la habitual, que es la que recorremos en la quinta. Y como veis, un ambientazo, tremendo ambientazo que hay por aquí. Mira cómo está de colorido la parte de ahí abajo. Tremendo colorido que tiene, y cuando está lleno de gente, lleno de música, también tremendo. Para la gente que quiere un rato de fiesta por la noche, que nos visita, pues tenéis ese lugar, la calle 12. Así que tenéis de todo, si queréis restaurantes de calidad, de menos calidad, más caros, más económicos, tiendas de todo tipo, o simplemente pasear y observar. Bueno, pues ahora de vuelta nos toca ver la otra tienda, que Adriana quiere pasear por ella. Cuidado con el perro, la verdad que estábamos a disgusto porque el aire acondicionado no funcionaba y estábamos sudando muchísimo. Aquí se siente diferente, ¿no? Sí, se nota, joder, ahora noto yo fresquito. Y eso que no es que haga fresco, pero sí noto fresquito. Me gustaron mucho estas palapas desde siempre. Imagínate toda la quinta con locales como este. Impresionante, ¿no? Lo que sigue, diría yo. Aquí nos estamos observando este árbol que lo han decorado de esta manera. Por la noche se ve bonito. Un restaurante mexicano. Y nada, pues siguiendo paseando y hablando a veces más de la cuenta para que la música que está registrada no se oiga en la cámara. Pero bueno. Y hay unos olores aquí como a incienso.
Mira, aquí tenemos la máscara que ya se la puso. Aquí este hombre tocando el saxofón. Este restaurante siempre me ha parecido romántico y de clase, pero casi nunca lo voy con mucha gente. Y está bonito. ¿Cómo? ¿Podemos comer un helado? Pues claro. Mira, me está pidiendo un heladito de Adriana, ¿cómo no? Vamos a comernos uno de 2 bolas porque total, con la primera bola ya te cobran alto el precio y la segunda bola muy barata. Nosotros lo pedimos de este de aquí. Este es el que nos gusta a nosotros. Bueno, voy a parar. Bueno, pues ya están sentados de aquí. Se puso una alarma ahora en marcha, pero bueno. ¿De qué sabor estás agarrado, Adriana? Mandarina y guanábana. ¿El tuyo? Mango y fresa. El mío es de piña colada y yogur con naranja. No sé qué más, pero bueno. Aquí nos vamos a comer un ratito. No solemos pararnos casi nunca en esta zona, pero estuvo rico el helado. Fue un buen momento ahí. Ahí este hombre lo conozco yo, este hombre que nos hace unos cuadros tremendamente buenos. ¿Qué Y tal? claro, ¿qué cuadros hace? Los hace con la mano, con el dedo. Aquí este hombre. ¿Cómo te ha ido? Así que si venís por aquí, no hay que pararse y comprarte un cuadrito. Fíjate cuántos tiene, qué novedades, ¿no? Bienvenido. Todo bien. Nos vemos, hasta luego. Antes estaba en otro lugar. Antes lo teníamos, si no me equivoco, aquí. Donde está la Quinta Alegría a la izquierda, justo ahí se ponía. Y bueno, le hemos grabado anteriormente haciendo el cuadrito. Ya le compré un par de ellos. Los tengo en casa, en la nevera. Les pones un imán y ahí los puedes poner donde gustes. Pues ya estamos llegando a la Quinta Alegría y ahora nos vamos a meter en la tienda. O me voy a esperar fuera un ratito mientras ellos entran. Mira quién está por aquí. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Estamos transmitiendo en vivo ahorita. Y qué bueno, chacho. Sí, ¿qué tal les va? Enhorabuena, porque te va muy bien, ¿no? Sí, ¿no? Ahí más o menos. Está bien. Sí, ahorita te digo, estamos haciendo un en vivo desde... ¿Dónde fue? Como por Cheselín, Ah, más o menos. vas a Y recorrer toda la quinta. yo creo, a ver hasta dónde llegamos. Está bien. ¿Ustedes cómo van? Grabando un video, ¿no? Sí, exactamente, pues lo mismo más o menos. Sí, Aquí paseando, la playa, ya lo sabes, lo habitual Sí. de cada día. Sí, qué bueno, Paco. Pues me alegro mucho Sí. de verte. Y Cuídense, nos vemos. bendiciones, Venga, vamos. hasta luego. Sí, igual que- Adiós, chao. Cuídate. Chao. Bueno, pues el chacho ahí con su en vivo. Qué bueno que sea así. Yo lo de en vivo tendríamos que hacerlo también, que me lo está diciendo Alex. Pero creo que tenemos que utilizar... Debemos utilizar, por ejemplo, la compañía de Telcel, porque tiene la mejor red a nivel, bueno, externa, ya sea después de la casa, evidentemente, y es Ujú. bastante buena. Y tenemos que utilizar el celular. Bueno, que también se puede con la cámara, ¿eh? Ya Sí, te ¿no? digo, con esa sí se puede. Solo que tienes que vincular el teléfono con la cámara. Bueno, pues vamos a entrar en esta tienda que es novedad para Adriana. Flechitas para allá. ¿Los chicos dónde está? ¿También hay chicos? No, dije flechitas hacia allá. Ah, ok. La música, tengo que parar por esta música. Pausamos este video, antes que nada, para agradecer a todos nuestros suscriptores por apoyar el canal dando like y compartiendo en sus redes sociales. Esta es la gustada y muy exitosa sección de Paqui Reporteros, donde puedes compartir con nosotros un video en formato horizontal, mostrándonos desde dónde nos miras y compartiendo con la comunidad los hermosos paisajes que te rodean. No se diga más, venga con los videos. Hola, mi amigo Paco Rivera Maya, aquí tu amigo Fernando Bessi desde Plaza Satélite, donde Pati y su mamá van a competir en un platillo que va a competir a nivel internacional de los pueblos indígenas de Naucalpan. Y pues aquí estamos, amigo. Tu amigo Fernando Bessi aquí desde Plaza Satélite en esta muestra gastronómica de las comunidades indígenas de Naucalpan. Pues seguimos en la muestra gastronómica de los pueblos indígenas de Naucalpan. ¿Hasta qué? ¿Cómo se llama este platillo, señora Pati?
Se llama hongo Z en su jugo. Hongo Z en su jugo, vamos a manifestar que el grano es de los grandes, de cacahuistle, cacahuacintle, me dice aquí la señorita. Y pues aquí estamos en esta muestra de gastronomía. Pues aquí estamos. Ella es Mariana Olvera Leal de Santiago. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, en realidad no soy solo yo, somos 3 personas que preparamos estos platillos. Y lo voy a dar primero a mi tía. Buenas tardes. El platillo del día de hoy que venimos a presentar es hongo Z en su jugo. La historia de este platillo se la debemos en la elaboración a mi mamá, que está aquí con nosotros. Surge de la necesidad de ofrecer a los clientes y a la familia un platillo diferente, donde integre sabores de la región. Mi mamá siempre nos ha enseñado que el platillo más rico en nutrientes y en sabor es el que se cultiva en la región. Y nosotros somos originarios de Tepatlasco, el pueblo otomí que está aquí muy cerca. Y el hongo es cultivado en la región de Puente de Piedra, que es de donde somos nosotros. Y se le pone nopal, granos de maíz y pasote, que procuramos que todo sea cultivado de la región. Y pues ahí hicimos algunas formas de cómo las podemos comer, y las presentaciones son las que están viendo. Y le paso el micrófono a mi sobrina. Aquí ya vamos 3 generaciones. Bueno, a través de estos productos simples que ofrece nuestra Nanahai, que es el nombre que se le da en otomí a Madre Tierra, se pueden realizar grandes platillos que presentan nuestras raíces. Nuestra gastronomía nos da una identidad como pueblo, que eso es lo que nosotros queremos demostrar a nosotros mismos sobre todo. Bueno, yo tengo una experiencia viviendo fuera de México, 8 años en el país de Chile, donde ese país me enamoró. Cada día me enamoraba más de él. Y entre me enamoraba más de ese país, me enamoraba más de mis propias raíces, de mi cultura. Bien huevón. Y bueno, cuando estaba allá, esas memorias de mi abuela que me decía, las cosas se hacen de este modo, con lo que tú tengas en tu mesa puedes hacer grandes platillos. Eso es lo que mi abuela nos deja como legado, hacer de pequeños ingredientes grandes platillos hasta llegar a platillos gourmet, como el tema de los hongos zetas. Aquí los presentamos empanizados, que bueno, en el mundo pues son muy queridos. Bueno, y por ello me siento muy orgullosa de tener sangre indígena y pertenecer a un pueblo otomí, y también con la responsabilidad de preservar nuestras raíces aún en la modernidad y en nuestra gastronomía, llevando del huerto a la mesa. Bravo, gracias. Bravo. Y bueno, voy a pasar a mi abuelita, que ella nos va a explicar cómo es que elabora este platillo. Bueno, ahí está el platillo de hongo zeta, que se le pone cebolla, ajito, nopal, grano de elote y el hongo zeta, pero se va poniendo por etapas porque no se cose igual. Primero el elote, luego el nopal y después la zeta. Se le pone el pasote. Y ese platillo lo puede hacer en muchas cosas. Ahí está empanizado, lo puede guisar con calabacitas, con flores. Todo eso es cultivado por nosotros, por nuestras propias manos. Nos ponemos a trabajar, y ¿para qué tenemos la tierra sino para que la trabajen? Así es. Chefs, ¿alguna pregunta que les quieren hacer? Hacelo, por favor. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Primero que nada, bueno, hace pues ya tiempo estuve ahí en Tulum, Quintana Roo. Tenía un restaurante que era vegano, vegetariano.
algo que aprendí allá es a respetar nuestros productos que son nativos de allá. Por decir, la calabaza no se parecía a las calabazas que normalmente manejamos aquí en el mercado. La flor de calabaza también era distinta. Algo que me está sorprendiendo es que panizaron ahorita las setas. La seta es un producto que se ocupa como tipo cárnico dentro de lo vegetariano, vegano o lácteo. Y bueno, pues para mí el que lo respeten todavía al conocer la tradición y lo que decía usted, señora, con cómo vamos agregando los ingredientes es fantástico. La mesa se ve súper bien, se ve muy atractiva y se ve muy tradicional. ¿Sale? Muchísimas gracias. Pues lo quiero felicitar, sobre todo porque contactar con la emoción del platillo, con esta historia que ustedes platican, con esto que se ha perdido, wow, felicidades. Bueno, la verdad es que sí es algo muy bonito ver que cocinen con hongos. Es muy raro ver a lo mejor ya que se haga esto. No es un elemento, no es un ingrediente pequeño. El hongo y los hongos son el organismo más grande del planeta, están conectados entre sí. Entonces, felicidades. La verdad es que ustedes deben saber esto, ya que lo cultivan, ¿no? Es muy bonito ver los hongos y comer los hongos, en general todo tipo de hongos. Entonces es algo de reconocerse y de felicitarse. Gracias. Interrumpimos brevemente este video para recordar a todos los inversionistas que están considerando adquirir una propiedad en la Riviera Maya que ahora es el momento ideal. Con el dólar en una posición excelente, invertir en esta región nunca había sido tan conveniente. Contamos con una amplia variedad de opciones que se ajustan a tus necesidades. Si deseas más información, no dudes en contactarnos. Escanea el código que aparece en pantalla para ser dirigido directamente a Paco, quien con mucho gusto te brindará atención personalizada y te presentará diversas alternativas que te podrían interesar. Me estás diciendo que hasta el martes no abren, que todavía está cerrada, ¿no? Mira, hay maletitas ahí, de esas de ruedas pequeñitas. Hasta el martes lo abren. Lo inauguran. Bueno. Y Adriana no sabe si hay sección de hombres. De momento, la parte de abajo todo es de mujer. Habrá que conocerlo, ¿no? El martes o otro día. Te has quedado con las ganas, ¿no, Adriana? Sí. Parecía que estaba abierto, pero no. Están a punto de abrir. Y bueno, pues así está ahora mismo la Quinta Alegría, maravillosa. Aquí por la calle, creo que es la calle 20 con la 25 y la 30 que tenemos ahí delante del DAC, ese supermercado que os recomiendo, está aquí en esta esquina. Pues por aquí vamos a despedir el vídeo del día de hoy, que hay una ceiba tremenda, gigantona. Chavalote, mañana será otro día, que sí. Chaval? Ah, sí, mañana será otro día, nos vemos. Venga, hasta mañana. Esta es la ceiba que os digo. Y este es el DAC. Hasta mañana.